Bienvenidos al taller de arpilleras chilenas de la Biblio La Carcova. Lo que vamos a hacer en este taller es aprender a confeccionar nuestra propia pieza textil en la técnica de las arpilleras chilenas. ¿Ustedes saben lo que es una arpillera chilena? Algunas quizás ya hayan hecho el año pasado parte del curso conmigo, otras quizás sean nuevas, así que vamos a partir de la base de ponernos de acuerdo, entender de qué se trata una arpillera chilena. Y ante todo, una arpillera chilena es una pieza textil, como pueden ver. Generalmente se trabajaba sobre una base de arpillera, que es esta tela rústica que ustedes seguro conocen, que a veces se conseguía en los costales de harina, ¿no? Y era un material que se podía reciclar y utilizar como soporte para estas piezas. Una arpillera cuenta una historia, ¿sí? No es simplemente una decoración que yo cuelgo en la pared como un tapiz y nada más. Una arpillera narra un poco quiénes somos, qué cosas estamos viviendo, qué cosas sentimos, y en ese sentido las arpilleras nos permiten contar un poco de nosotras mismas, ¿sí? Un poco es una parte de nosotras. Y surgen hace muchos años, allá por los años 70, en Chile, sobre todo en la zona de Santiago de Chile, donde había un grupo de mujeres en tiempos de dictadura militar. En ese momento estaba el general Augusto Pinochet en el poder y había muchas violaciones de los derechos humanos. Entonces, estas mujeres que de pronto se encontraron sin el sostén de familia, que muchas veces era el hijo varón o los maridos, entonces se empiezan a juntar y a elaborar estas piezas textiles, ¿sí? Lo hacen en la clandestinidad, obviamente, porque lo que contaban en esas telas eran cosas muy sufridas, muy de denuncia, ¿sí? De protesta, donde contaban todas las cosas a las que estaban siendo sometidas. Y al mismo tiempo, además de denunciar, ¿sí? Lo cual da cuenta del carácter, digamos, comprometido de las arpilleras, además de eso, les servía como un medio de subsistencia, ¿sí? Porque estas arpilleras se exportaban, ¿sí? Se mandaban al exterior de manera clandestina, y en el exterior había gente que las compraba y les mandaba el dinero a Chile. Entonces tiene esta doble pata, ¿no? Por un lado, como medio de difusión, ¿sí? Que le permitía a estas mujeres alzar la voz y dar a conocer todas las cosas que estaban atravesando en su país, y al mismo tiempo contar un poco de su propia historia y desde ya obtener un cierto rédito económico. Acá tengo otra realizada por mi mamá. Estas piezas, entonces, son el objetivo del taller, que ustedes puedan confeccionar su propia narración en tela, ¿sí? Lo que vamos a hacer durante todas estas clases no es solo aprender a confeccionar la arpillera. Lo que yo quiero es que ustedes, las cosas que aprendamos elaborando la arpillera, la puedan utilizar en otras tareas que ustedes emprendan. Por ejemplo, si aprendemos un punto de bordado, que ustedes lo puedan aplicar, por ejemplo, a bordar un pañuelo o a embellecer una prenda de vestir que quizás las tiene cansadas, que le puedan hacer algún detallecito, o que les pueda servir, por ejemplo, para realizar prendedores, que encuentren la forma en que esto también les sea útil en otros ámbitos que no sea solo la elaboración de la arpillera, ¿sí? Eso es un poco nuestro objetivo de acá en adelante. Los materiales que vamos a utilizar son muy sencillos de conseguir. Muchos seguramente ustedes ya los tengan en su casa y no requieran mucho embrollo para adquirirlos, pero vamos a verlos en detalle como para que ustedes ya se vayan haciendo una lista y consigan aquello que les falte, ¿sí? Lo primero y principal son telas, retazos de telas estampadas, ¿sí? Floreadas, a rayas, a pintitas de colores,
lo que les guste. Lo que es importante es que en general lo que mejor queda en la arpillera son las telas planas, ¿sí? Y más bien rígidas. Las telas elásticas, como por ejemplo el modal, esta no es tan elástica, pero las que son elásticas tienden a no quedar tan bien, pero igualmente podemos utilizar las que tengamos, ¿sí? Porque por ahí para hacer un vestidito de un personaje no nos quede mal y no nos importe que la tela quede chata y bien lisita, ¿sí? Obviamente que también si tienen alguna prenda de vestir que está muy deteriorada, la podemos reciclar, ¿sí? Y utilizar en la tela. Algo que no les conté es que las propias arpilleristas de Chile muchas veces utilizaban en sus arpilleras restos de prendas de vestir de sus seres queridos desaparecidos, ¿sí? Entonces en muchas vamos a encontrar pedazos de pantalón o de camisas que pertenecían a sus seres queridos. Otra de las cosas que vamos a utilizar son medias de nylon o medivachas, que por ahí ellas se agujerean muy fácil. Si ustedes tienen, como yo que no las tiro porque me da pena, pantimedias, ¿sí? De este tipo, con esto vamos a poder utilizarlo para elaborar las cabecitas de nuestros personajes, ¿sí? Como por ejemplo esta, ¿sí? Otras cosas que vamos a necesitar son obviamente agujas de distintos tipos, más finitas y más gruesas, para coser y bordar nuestros distintos elementos. Alfileres, porque a veces planteamos primero la idea antes de coserla directamente, porque quizás cambiamos de opinión, nos parece que no queda tan lindo, lo sacamos, lo volvemos a aplicar, y el alfiler nos da un poco esa posibilidad de ir probando, sacando y poniendo, y que sea no de manera definitiva. Obviamente vamos a utilizar también tijeras, ¿sí? Para todo lo que sea cortar las telas. Después vamos a usar hilos. Hilos siempre en casa tenemos. Ahora bien, podemos usar hilos de coser, que son los más económicos. Podemos usar hilo de bordar de este tipo, ¿sí? Que estos son los que se pueden separar en distintas hebras, ¿sí? Los hilos de bordar son más caros, entonces yo, si tienen que comprar, les digo que no se pongan en ese gasto. Si tienen alguno, lo pueden utilizar, ¿sí? El hilo mouliné, que es el que yo les digo que se separa en 6 hebras. Si no, de hilo de bordar, podemos usar el perlé, que viene como una especie de cordoncito muy finito, que también lo podemos utilizar. Después vamos a usar lanas. Lanas, ¿por qué? Porque le vamos a hacer los pelos a los personajes, ¿sí? Y también podemos hacer un borde, ¿sí? Una especie de marco a nuestra pieza. Entonces las lanas de todos los colores y grosores son bienvenidas. Yo, por ejemplo, acá tengo una que tiene como unos rulitos, que es especial para pelo, pero después tengo otras, por ejemplo, más gruesas, más finitas, de distintos colores, ¿sí? Todo es bienvenido. Incluso van a ver que no siempre a los personajes les podemos hacer el pelo de un color tradicional. A veces les podemos hacer pelo violeta, ¿sí? O pelo verde. Todo depende de los materiales que tengamos en casa. Yo les voy a enseñar también algunos puntos básicos de crochet para hacer los marcos, ¿sí? No es necesario que ustedes lo hagan, ni tampoco obligatorio que ustedes lo aprendan, pero a las que les interese poder realizarlo, van a necesitar aguja de crochet, ¿sí? Más o menos una número 4, 4,5, 3,5, todo depende del grosor de la lana. Cuanto más gruesa la lana, más grueso, más alto el número de aguja que vamos a utilizar. ¿Y qué me falta? Bien, esta espumita que encontramos acá se llama vellón siliconado. Es una especie de guata muy suavecita que nos va a permitir en algunos sectores de nuestra arpillera darle volumen.
Por ejemplo, en las cabecitas de los personajes van rellenas, o por ejemplo, a ver si acá hay algo más que esté rellenito. Por ejemplo acá en el mástil de la bandera, ¿sí? Yo tengo, le di un cierto volumen rellenándolo con vellón, ¿sí? Y después, algo que también, si pueden conseguirlo, estaría buenísimo, y si no, no importa, es este pegamento en barra, porque a veces las telas se despeluchan y se nos va deshaciendo lo que teníamos planeado. Entonces, con este pegamento en barra nos permite afianzar la tela, no manipularla tanto para que no se nos desfleque toda, afirmarla y luego, una vez afirmada sobre la tela, recién ahí coserlo. Y esto nos va a evitar un poco de ese proceso de deshilachamiento. Por último, lo que vamos a necesitar son hojas de papel. Las hojas de papel las vamos a usar para bocetar nuestra idea. Nosotras vamos a tener que pensar qué quiero contar, qué escena me gustaría retratar en mi arpillera, y la vamos a tener que pensar partiendo de lápiz y papel. No vamos a hacer un super dibujo, no me voy a matar en que la carita esté perfecta, el vestido esté perfecto, el espacio esté maravilloso, porque la realidad es que cuando yo dibujo es una cosa y cuando lo paso a la tela es otra. No todo lo que yo hago en papel lo puedo volcar 100% igual en la tela, son materiales muy distintos, ¿sí? Y el nivel de detalle que puedo lograr trabajando en tela o bordando es bastante menor al nivel de detalle que yo puedo al que yo puedo llegar manejando un lápiz, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se pongan a diseñar su arpillera, tengan presente esto, que no hace falta que sea con mucho detalle. Lo pueden hacer simplemente con unos trazos, como diciendo, bueno, acá voy a poner tal personaje, acá otro, acá más o menos en este espacio quiero que haya una casa, o lo que se les ocurra, ¿sí? Pero sin volverse locas. Y no vale decir yo no sé dibujar, porque precisamente dibujar en este caso no nos sirve demasiado. Solamente lo vamos a usar como para dejar planteado qué es lo que vamos a hacer. Vamos a partir de una idea que es la siguiente. Las hojas generalmente vienen de este tamaño, que es A4, que es un buen tamaño como para hacer la arpillera. Yo en general las hago un poquito más grandes. Fíjense que me sobra un poco de tela, ¿ven? Quiere decir que mis arpilleras tienden a ser un poquito más grandes, ¿sí? A ver, esta en realidad fue más o menos del mismo tamaño, ¿ven? Bastante chiquita. Pero fíjense esta, por ejemplo, si le pongo una hoja de papel, van a ver que la hizo mi mamá bastante más grande. Entonces, lo que podemos hacer, si yo quiero que sea más grande que este tamaño, es con plasticola o con pegamento en barra, juntar las hojas y recortarlas hasta lograr el tamaño que yo quiera, ¿sí? Y una vez que más o menos definí el tamaño que va a tener mi arpillera, yo creo que, por ejemplo, ahí es muy grande para lo que yo quiero hacer. Entonces yo lo que puedo hacer es pegarlas y luego cortar hasta lograr el tamaño que me gusta, ¿sí? Una vez que hago eso, voy a pensar qué quiero contar y cómo voy a disponerlo en la arpillera. Les voy a mostrar ahora cómo lo hago yo. Bueno, entonces, el primer paso es decidir el tamaño en que yo quiero que me quede la arpillera cuando vuelque estas ideas a la tela. Yo acá, como podrán ver, pegué dos hojas número A4, ¿sí? Pero me parece que es muy grande. La verdad es que no quiero hacer una arpillera tan grande. Entonces lo que hago es recortar o doblar aquellas partes que me sobren hasta dar con el tamaño que me convenza, ¿sí?
ahí me queda como muy alargada, entonces le voy a doblar un poquito más hasta lograr el tamaño adecuado a mi idea. Obviamente que esto es muy personal y cada una va a encontrar el tamaño que mejor le parezca, ¿sí? Una vez que alcancé el tamaño que me gusta, ¿sí? En este caso así va a ser el tamaño de mi arpillera cuando la pase ya a la tela. Lo que tengo que hacer es empezar a volcar esas ideas en un dibujo. El tema que vamos a trabajar todas y que va a ser un tema en común es ser mujer en tiempos de COVID. ¿Sí? Ustedes van a tener que pensar cómo les influyó en sus vidas el hecho de estar en cuarentena, el hecho de tener que quedarnos en casa, muchas veces quizás cuidando a nuestros hijos o trabajando desde el hogar, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que pensar qué quieren contar en su arpillera que se relacione con esta idea de ser mujer en tiempos de cuarentena, en tiempos de COVID, ¿sí? Entonces yo lo que les voy a mostrar es lo que yo voy a hacer, cada cual va a pensar su propia idea, ¿sí? Y lo que les voy a mostrar es que no voy a hacer un dibujo súper sofisticado, sino que simplemente voy a hacer un boceto muy general, ¿sí? Lo primero es más o menos armar una línea horizontal que me va a ayudar a dividir lo que es el piso de lo que es la pared, ¿sí? En mi caso yo no me voy a hacer una sola vez en mi arpillera, me voy a retratar en distintas situaciones que me van a tener como protagonista, quiere decir que me voy a hacer más de una vez, ¿sí? Lo primero que se me ocurre es dibujar una ventana, ¿sí? Pero fíjense que las líneas son chuecas, no uso ni regla ni nada demasiado elaborado. Voy a hacer una cortinita, ¿sí? Y en la ventana yo voy a estar del lado de adentro y a través de la ventana voy a dibujar simbólicamente al virus. Después yo me voy a fijar en internet un poco cómo es el virus, qué color tiene, cuántas patitas tiene, ¿sí? Le voy a hacer como un virus malo, enojado, una amenaza, ¿sí? Entonces el virus del lado de afuera y yo del lado de adentro. ¿Qué me pasa a mí dentro de casa? Bueno, en principio que tengo que, como soy docente, tengo que trabajar muchas horas con la computadora. Entonces paso muchas horas frente al escritorio, ¿sí? Entonces acá voy a hacer los cajones del escritorio. Fíjense que no me quedaron todos iguales, pero es solamente la idea. Esta línea obviamente no se va a ver, ¿sí? Y acá ¿qué voy a tener? Voy a tener la computadora. La computadora con la pantalla negra, ¿sí? Las teclitas. Ven que yo acá no dibujo teclita por teclita, solo es para tener una idea. Después cuando lo haga en la tela voy a ver cómo hago eso, ¿sí? Bien, acá voy a estar sentada trabajando, entonces solo se me va a ver la parte trasera de mi cabeza, porque mi cabeza apunta a la computadora, ¿sí? Entonces se me va a ver el cabello, el respaldo de la silla, las patas de la silla, ¿sí? Quizás se me asome por ahí la pierna, esto después lo veré, ¿sí? Ahora no es, digamos, algo que me preocupe. Y obviamente de algún lado van a salir las manos trabajando en la computadora, ¿sí? Bien, puedo hacer un libro sobre la mesa. Bien, esta es una escena. Lo otro que me pasa es que estoy todo el tiempo con mis gatos,
Entonces los gatitos, yo no tengo hijos, pero tengo 3 gatos que están todo el día haciendo lío y pidiendo comida. Entonces los voy a dibujar aquí. ¿Sí? Voy a hacer los potecitos de comida y me voy a hacer como pueda. Fíjense que es muy rudimentario el dibujo, pero no me mato porque yo sé que después en la tela va a ser otro trabajo completamente distinto. Entonces, lo que yo acá recuerdo es que me tengo que hacer, ¿sí?, inclinada, de alguna forma dándoles de comer a los gatitos. ¿Sí? Después veré qué vestido uso, si uso pollera, si uso pantalón. Eso ahora no importa, solo hago la idea. Otra cosa que puedo hacer es armar una especie de horno de cocina, ¿sí?, con una sartén, las hornallas, el humito, ¿sí?, porque obviamente también tengo que atender las tareas de la casa, ¿sí? Entonces acá voy a estar parada, cocinando. Ven que no hice nada demasiado elaborado. Me quedaron muchas partes vacías. Ahí ustedes decidan qué van a hacer en el caso de que les quede. Lo pueden dejar vacío, pueden escribir una frase. Yo, por ejemplo, acá puedo poner: el COVID me tiene cansada. Lo puedo poner así, como que lo estoy pensando. Pero muchas arpilleras tienen el texto sin ningún tipo de nubecita, simplemente ponen el texto. Esto yo lo puedo cambiar después, quizás no lo ponga, pero ahora, bueno, se me ocurrió esto. Y después acá tengo espacios vacíos. Puedo dejarlo vacío, puedo poner una planta, ¿no? Ustedes elijan, ¿sí? Entonces la tarea que tienen que hacer es empezar a pensar qué idea ustedes quieren representar y, como les mostré yo, con dibujos muy sencillos, establecer, digamos, qué va a ir en cada lugar para luego hacerlo en tela, ¿sí? No me mato con los dibujos, no me mato con el nivel de detallecito, porque después cuando yo lo trabaje en tela, la realidad es que va a ser algo mucho más difícil de alcanzar. Entonces simplemente eso, idear qué voy a decir, dónde lo voy a ubicar en el espacio y simplemente eso. Bueno, espero que les haya servido este primer encuentro sobre arpilleras chilenas, que tengan ya una idea más clara de qué se trata todo esto y que les haya ayudado el ver cómo yo planteo mis ideas en el papel para luego eso tenerlo presente al momento de empezar a trabajar con puntadas, hilos y telas. No se olviden que para nuestro próximo encuentro ustedes ya tienen que tener su idea volcada en el papel, ¿sí? Esa va a ser nuestra hoja de ruta, ¿sí? Nos va a ayudar a mantenernos enfocadas, ¿sí? Porque si no, uno en el momento empieza a improvisar y por ahí terminamos teniendo un resultado que no es el esperado. Entonces, más allá de si dibujan bien, si dibujan mal, no se hagan problema. Ustedes simplemente ármense una idea en el papel de qué es lo que quieren conseguir. Y luego, al trabajar con la tela, con los hilos y con las puntadas,
la cosa va a ir tomando forma, ¿sí? No se olviden que tenemos nuestro grupo de WhatsApp donde me pueden hacer las consultas que hagan falta. También podemos hacer videollamada por WhatsApp por si hay algo que las tiene trabadas. Y bueno, simplemente eso, consigan los materiales para la próxima, dibujen su idea y nos vemos ya en unos días para poder empezar a trabajar nuestro escenario en tela. Que anden muy bien y les mando un abrazo enorme.